Sí, ¿no? Ahí sí. Podés ponerle ocultar ahí, que quería ocultar y no aparece el cartelito ese. Está bien. Deja, está bien. ¿Ocultar? No. No, No. no, ocultar. Sí, sí, sí. Acá que voy de nuevo. Errores de... Y todavía no empezó la grabación. Ahí sí. Ahí se Bueno, ve. bueno. Bueno, bueno. Está. Acá el mouse se ve, ¿no? Sí. En la pantalla, bueno. A pedido de Marcelo vamos a adelantar la clase, esta es la clase 9 de aceros especiales. Vamos a aprovechar que tenemos fresco más o menos los conceptos del parcial. La clase de hoy era sobre no ferrosos, pero bueno, Marcelo tuvo que estar en un compromiso y bueno, vamos a dar ahora la parte de adelantar la clase de la semana que viene, que es aceros especiales. Vamos a, bueno, definir aceros especiales. ¿Qué es un acero? Ya sabemos todos, ¿no? Es una aleación con carbono. El carbono es una solución sólida intersticial que le da la resistencia al acero. O sea, si tuvieras el hierro solamente, su resistencia sería más baja. El acero es un efecto puntual en forma de intersticio que interfiere en el desplazamiento de dislocaciones con ese aumento de la resistencia, ¿no? Eso como la definición base de aceros. Todo elemento que se agregue aparte del carbono, que vamos a ver más adelante, podríamos definir que son aceros para determinada especialidad o para determinado objetivo. La parte de estas aceros especiales que vamos a ver ahora, vamos a separarla en dos partes, la parte de acero para herramientas, algunos procesos de fabricación de estas mismas herramientas y la parte de correspondiente a aceros inoxidables. Esas van a ser como las dos vertientes que vamos a explicar sobre este tema. Bien, ¿me están escuchando bien hasta ahí? Cualquier cosa me paran. Sí, se escucha. Bien, entonces bueno, tenemos aceros al carbono, cualquier elemento que agregue a la aleación, siempre en el baño fundido, ¿no? Todo esto, va a conferir una determinada propiedad distinta a la que ya veníamos viendo. Vamos a empezar por los aceros para herramientas. Son aceros especiales de alta calidad, utilizados para corte y formado. Siempre recuerden que si yo voy a usar un elemento como herramienta, va a tener una mayor dureza que el elemento que quiero mecanizar, ¿no? ¿Se entiende? O que quiero cortar. Siempre va a ser algo más duro. Algo más duro va a poder rayar o cortar otro elemento más blando. Eso para que tengan como referencia, ¿no? Bien, bueno, en la industria hay un montón de estos casos, todo lo que es brocas, algunos procesos superficiales para aumentar la resistencia en caliente, eso vamos a ver más adelante, toda la parte de matricería y demás. Vamos a empezar con la clasificación IC. Después más tarde vamos a ver otras que son similares en un cuadro comparativo, pero como esta, como base para tomar y empezar a explicar los elementos de aleación que interfieren en las propiedades de los aceros especiales, es un buen ejemplo, ¿no? La clasificación ICE, que tiene el Instituto Americano de Hierro y Acero. Bien, esta clasificación, acá lo podemos ver en este cuadro, viene por letras, pueden ver ahí las distintas letras, W, S, O, A, está todo lo que es para trabajado en frío, medida de aleación, templadas al aire, después templadas al aceite, esto con respecto a la herramienta, ¿no? Resistentes al impacto, herramientas para trabajado en caliente, la denominación H19, los H3, H20, aceros rápidos, al tungsteno y al molibdeno, acero para moldes. Ven que cada tipo de acero tiene una nomenclatura diferente. Bueno, eso está referido a los distintos elementos de aleación, que le va a conferir esas propiedades que estamos viendo ahí, ¿no? Trabajado en caliente, para trabajado en frío, aceros rápidos, tungsteno, molibdeno y demás. Bien. Acá tenemos tablas con composiciones químicas más comunes y la identificación que vimos antes, ¿no? Templados al agua, ven que tienen algo de vanadio, algunos, W2, que eso, bueno, mejora la templabilidad. Algunos con cromo, son bajos porcentajes de cromo, silicio, con molibdeno. En este caso lo que va a hacer es una resistencia al impacto. ¿Y qué me quería decir que sea resistente al impacto? ¿Qué propiedad es?
que pertenece al acero? Acá Tenaz, ¿no? tenacidad, bien. Eso quiero decir. Resistente al impacto es toda la parte de tenacidad. Estos elementos favorecen la resistencia a ese ensayo. Bueno, después tengo la parte de trabajado en frío, la serie O, A y D. Esto siempre acuérdense en la clasificación ANSI. Y ahí tienen el combinado de elementos de aleación, ¿no? En porcentaje. Media aleación templables al aire. Bueno, acá ven, empiezan a aumentar un poco los porcentajes, un 5% de cromo, algunos con vanadio y tungsteno. Y si me dice que es templable al aire, ¿qué significa eso? Porque si se puede templar al aire, ¿alguno tiene alguna idea de estos conceptos del parcial que se tomó? ¿Por qué la severidad de temple se baja, o sea, es más leve y se puede templar? ¿Qué pasó ahí con el acero? Pregunta de final, ¿eh? Nada. ¿Cómo Templabilidad. era la pregunta? Que acá me dice aceros de media aleación templables al aire. Yo cuando templo, ¿ustedes con dónde templaban los aceros? ¿Qué vimos? ¿Aceite o agua? Pero si acá lo puedo templar al aire, ¿qué me quiere decir eso? ¿Qué pasó con la templabilidad y la severidad del temple? Bajó. O sea, necesitas. El cambio de temperatura no es tan brusco. O no tan ¿Y, rápido. y eso cómo se ven las curvas que vimos? Las ST, la TTT, ¿qué pasó con eso? La última clase que dio Mauro, ¿se acuerdan? La verdad que no. Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, yo agregando elementos de aleación, las curvas se corren hacia la derecha, ¿se acuerdan? Por eso gano tiempo en los tratamientos. Pues un temple más suave, ¿cómo es? Un enfriamiento más suave, una severidad más leve, puedo templar estos elementos por la cantidad de elementos de aleación que estoy incorporando. Ve que estoy metiendo cromo, vanadio, tungsteno, algunos hasta tienen molibdeno. ¿Se entiende? Entonces cada elemento de aleación que agrego me modifica las curvas. Acuérdense que eso lo vieron antes del parcial. Me las desplaza para la derecha y puedo tener más tiempo para el enfriamiento. ¿Se entiende? Entonces eso posibilita que se puedan templar al aire. ¿Se entiende eso? Eso para que tenga conceptualmente, ¿no? Pero existen, bueno, aceros con esta propiedad para templar al aire, que son aceros especiales. Bien, bueno, seguimos con la serie de trabajado en frío, trabajado en caliente. Acá también influye mucho el cromo, parte del molibdeno y el vanadio. Eh, ¿Y qué más? Bien, tenemos la serie de trabajo en caliente, serie H40, ven acá los porcentajes ya son mucho mayores. Y esto lo que me va a permitir, por ejemplo, con el agregado de tungsteno, es el trabajado en caliente. Aumentar la resistencia, ¿no? De la herramienta. Esto es importante, ¿no? Me va a permitir, en el caso de los aceros de alta velocidad, base molibdeno, tungsteno, estos porcentajes, 18-20%, eh, me va a elevar la temperatura de optimización de los aceros. O sea que voy a poder trabajar a más alta temperatura sin perder las propiedades de la microestructura que tengo. Perdón, Eso profe, sí, una consulta. Cuando se refiere a alta velocidad, ¿es la velocidad de enfriado? la velocidad de mecanizado, justo como le iba a mencionar. Por eso se llaman aceros rápidos, porque puedo mecanizar la velocidad de corte, puede aumentar. Esa es la Ok. ventaja que tienen los aceros rápidos. ¿Se entiende? Al tener la microestructura un poco más estable, a más elevada temperatura, puedo trabajar un poco más rápido. Eso significa incrementar la temperatura del sistema que está trabajando, ¿no? El mecanizado. ¿Me va siguiendo hasta acá? Ok, Sí. sí. Bueno, estos aceros de alta velocidad, tenés base tungsteno y base molibdeno. Profe, ¿No? perdón, una Sí, consulta. Capaz que lo voy a decir después. Esto nos está dando ventajas agregar, por ejemplo. Pero también supongo que esta ventaja nos dará, o sea, a cambio de algo. En algo nos estaría quitando. Por ejemplo, cuando agregamos el enfriamiento en aire, nos sí. reduce, o sea, el tiempo, pero a costo de qué, digamos. O sea, ¿qué estaríamos perdiendo al agregar esto? ¿O es solo ventaja?
No, perderías plata, porque cada elemento de aleación es caro. O sea, a medida que yo agrego cromo, molibdeno, cobalto, níquel, todo eso es carísimo. O sea, ¿por qué el hierro, el acero es barato en líneas generales, no? Es porque, bueno, es lo que más se encuentra sobre la superficie terrestre. Después eso se va, el aluminio, ya hay menos porcentaje, el níquel hay menos porcentaje, entonces cada elemento, y ni que hablar las tierras raras, ¿no? Cada elemento, la dificultad de procesarlo y obtenerlo de la naturaleza, va aumentando los costos. Entonces yo a medida que voy agregando elementos de aleación, el costo de las herramientas va aumentando, ¿se entiende? Sí, sí. O sea que Sí. físicamente no estaríamos perdiendo ninguna cualidad, solamente monetario. Bueno, después eso lo Un tema tenés de que costo. compensar con el nivel de producción después. ¿Entendés? Vos podés producir más, con menos herramental, o sea, aguanta un poco más y podés ir más rápido, ¿no? Bien. Me siguen hasta acá. Bueno, aceros rápidos de alta velocidad, base molibdeno. Acá tienen más características, con elementos de aleación como cobalto, en este caso, molibdeno. Y ahora vamos a ver en una tabla, bueno, después tenemos aceros de baja aleación, aceros al carbono 3 serie F, y la serie P, F y P, que era, ahora les digo, sí, baja, esto para ciertos propósitos. Y el EP para aceros para moldes. Hay cosas, si no recuerdan bien qué es cada nomenclatura, pueden buscar más arriba. Bien. Y acá tiene una tabla resumen de qué es lo que pasa con la microestructura. Acuérdense de la fase alfa, la fase gamma. Esto es todo diagrama de hierro-carbono. ¿Se acuerdan? Esa fase, ¿qué era la matriz acá en este caso, en estos aceros? Es el hierro, ¿no? Después voy a tener en forma intersticial o sustitucional ciertos elementos, ¿no? El molibdeno, como es muy grande, va a ser un elemento sustitucional en la red cristalina. Entonces, ¿qué me dice acá? ¿Cómo es la solubilidad en alfa y en gamma? Si hay un efecto endurecedor sobre la ferrita y la influencia que tiene a la formación de carburos. ¿Se va entendiendo eso? En esta tabla de resumen, bueno, se va viendo cómo influye cada uno de los elementos en esta nueva aleación, en este caso para los aceros para herramienta. Y combinando varios casos, como lo que pasa ahí, anteriormente en la clasificación que vimos, voy ganando más de una propiedad, ¿no? Resistencia caliente, resistencia a la descarburización y demás. Profe, una consulta. Sí, El wolframio sería lo mismo del tuxteno, ¿no? sí, sí, es el nombre, si querés el nombre formal y el otro es el conocido, ¿no? Ah, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, acá tenemos el níquel, acá ya la influencia en la templabilidad, influencia en la dureza del revenido y las principales funciones que desempeñan acá en la aleación, ¿no? El níquel aumenta la tenacidad, aumenta la resistencia en aceros recocidos y hace austenítico el acero de alto cromo. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos inoxidables, cómo es que influye el níquel y el cromo en estos aceros. Bueno, el cromo tiene una alta templabilidad, a veces resistencia a la abrasión y desgaste, puede tender a formar carburos. Siempre la tendencia de formar carburos en estas aleaciones va a depender de la cantidad de cromo, ¿no? Perdón, la cantidad de carbono. Pues yo, aparte de tener dureza en la matriz, necesito carbono extra para formar los carburos. El molibdeno también aumenta mucho la templabilidad. Como contrarresta la fragilidad del revenido, el molibdeno. Eso lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Qué es lo de la fragilidad del revenido? Y bien. Y el vanadio acá aumenta la templabilidad cuando está disuelto. Después esta tabla revísenla. Va a haber algunas preguntas en los parciales, en los coloquios, cómo influyen ciertos elementos, por ejemplo, lo más importante. Dentro de esta serie, ¿no? La serie ICY. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Seguimos? Me están más o menos siguiendo, ¿no? Estos son aceros. Acuérdense, el acero al carbono que veníamos viendo, 1040, 1045, todo común. Y cuando yo empiezo a agregar elementos, ya ahí es más complicado el sistema.
¿no? Acuérdense que el diagrama hierro-carbono, por ejemplo, en el caso de los aceros rápidos, el molibdeno y tungsteno, los puntos que vimos, vieron los puntos característicos, eutécticos, puntos de eutectoide y demás, todo eso se va modificando a medida que yo voy complejizando el sistema, ¿no? A medida que agrego elementos de aleación, esos puntos se van moviendo. Entonces no es el mismo diagrama que estudiamos. Por eso se parte siempre del diagrama hierro-carbono, que es el base, y después se empiezan a hacer los estudios. Entonces los aceros rápidos, la optimización se va más arriba, casi a los 1200 grados. Entonces puedo trabajar a más elevada temperatura. ¿Eso qué significa? Que puedo ir más rápido con la velocidad de corte de la herramienta. Y lo que necesito es que aguante esa herramienta, ¿no? a ese trabajo en caliente, si se quiere, ese corte en caliente. Bien, si seguimos, tenemos más elementos de aleación con su influencia en la templabilidad, influencia en la dureza y principales funciones que desempeña, ¿no? En el ejemplo de cobalto es uno de los que disminuye la templabilidad, pero mejora la dureza en caliente al aumentar la dureza de la ferrita, ¿no? Esto se disuelve en la ferrita y bueno, ahí se utiliza para la fabricación de imanes y demás. El caso del boro aumenta considerablemente la templabilidad, ¿no? Y ¿qué más? El titanio fija el carbono en forma de partículas inertes, reduce la dureza de la martensita y la templabilidad de los aceros del cromo. El aluminio forma una acción desoxidante y limita el crecimiento de grano. ¿Se acuerdan que yo dije que se agregaba para reducir el tamaño de grano en las coladas óxidos y como es nitruro de aluminio, nitruración? Es todo eso que hace formar óxidos y hacen denucleantes para aumentar la cantidad de nucleación y formar granos más chicos. En el caso del aluminio. Pero eso, bueno, siempre en pequeñas proporciones. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, acá un poco hablando de los aceros para herramientas, las propiedades más significativas que tenemos que observar y que ver son algunas ya vimos, otras vamos a ver ahora. Tenemos la templabilidad, indeformabilidad, la tenacidad, la dureza en caliente, resistencia al desgaste, maquinabilidad y resistencia a la descarburación. Bien. Las definiciones, bueno, en el caso de templabilidad ya lo habían visto con Mauro. Es la capacidad de adquirir dureza mediante la acción de Temple, ¿no? Y vemos que, ¿se acuerdan que en estos casos, esto lo tienen que tener así gráfico, como lo que habíamos visto, que yo agrego elementos de aleación y las curvas de las fases que no son martensita se van desplazando. Entonces me facilita la obtención de martensita, que es esa dureza de Temple, si se quiere. Bien, otra propiedad es la indeformabilidad. Esta propiedad se refiere básicamente a la capacidad de los aceros a mantener la forma, ¿no? Fundamentalmente, bueno, las dimensiones, eso es importante en el proceso de temple y provenido. Si es que tengo la pieza fabricada antes de tratar, ¿no? Bien, definiciones de tenacidad. La tenacidad, bueno, que es la capacidad de soportar impactos, ¿no? Que tiene el material, sin llegar a la rotura. Dureza en caliente, bueno, esto es lo que nos interesa, ¿no? Conservar la forma y resistencia a la temperatura de trabajo, que es lo que más me interesa en los aceros especiales para herramientas. Bien. El desgaste, esto está muy vinculado con la presencia de cromo, que disuelto en la matriz también puede ayudar a aumentar mucho la resistencia al desgaste. Y si tengo mucho cromo y mucho carbono, puedo llegar a formar carburos. Serían unos ejemplos de algunos carburos de cromo en un recubrimiento. Imagínense el acero, el 1010 o el 1020, que eran todos equiaxiales, granos totalmente uniformes, separados, equidistancial y con los bordes de grano. Bueno, si una partícula abrasiva muy dura, un carburo de silicio, va a rayar la superficie y la va a desprender como agua, ¿no? La va a sacar como cuando pasan la lija por una superficie, ¿no? Bueno, si yo tengo carburos
o sea que son fases duras, casi cerámicas, en algunos casos, dificulta la abrasión de la matriz, que en este caso sería el hierro. Entonces lo que me facilita es la resistencia al desgaste. Tiene una esquemita, más o menos una partícula abrasiva y cómo interactúa con la matriz y la fase dura. Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Quedó claro algo? Pregúntenme. Si no, seguimos. ¿Seguimos? Sí, profe. profe. Bueno, ¿qué más? Maquinabilidad. Bien, acá tenemos unos ejemplos. El acero 1112. Estos se caracterizan por tener fósforo adentro, lo que me permite es aumentar la terminación y la maquinabilidad del acero. Bien, esa es otra propiedad que puedo tener. Resistencia a la descarburación, bueno, es esa resistencia a la pérdida de carbono en la superficie, por lo general. Y se da, bueno, en la operación de tratamiento térmico. Bien, esto también es importante, tenganlo en cuenta. También si, bueno, podemos hacer recubrimientos para aumentar todavía más la resistencia a altas temperaturas y al desgaste. Eso vamos a verlo más adelante. Bueno, acá tienen un resumen, tabla resumen de propiedades y cómo actúa en este caso cada uno de estos aceros con la nomenclatura ICE, ¿no? Los templados al agua, los de dureza en caliente, los aceros rápidos, base tungsteno molibdeno. Bueno, ahí tienen templabilidad, indeformabilidad, la tenacidad y cómo se comporta, ¿no? Y en función de esto pueden hacer una selección si tienen que elegir algún material para mecanizar o para hacer alguna matriz y demás. Bien. Bueno, acá esto es un acero para herramientas marca Weller. Cada fabricante, ¿no?, va a hacer su propio folleto, va a hacer alguna nomenclatura referida a alguna norma, en este caso la ICE, se puede ver ahí, y va a dar las curvas que tiene propiamente ese material, ¿no? Eso va a ser más o menos lo que vamos a hacer en el TP de este TP de aceros especiales. Van a tener varios folletos de varias aleaciones para determinados usos. En este caso, bueno, esto que estamos viendo, trabajado en caliente, trabajado en frío, se les va a presentar un problema, algo a resolver, algún cambio de material, alguna reparación, alguna propuesta de material, y ustedes en función de la curva de estos aceros especiales que ven acá, por ejemplo, resistencia en función de la temperatura, algunas durezas en función de las temperaturas de revenido. Todo esto lo vamos a explicar en el TP, pero bueno, le voy mostrando. Van a elegir en función de lo que les pidan qué acero especial puede utilizar para resolver determinado problema. Bueno, ahí les mostré un poco un ejemplo de uno, pero cuando veamos el TP vamos a ver un ejercicio. Bien, lo que les decía de recubrimiento de las herramientas, ¿no? No, perdón, esto es polimetalúrgica, es aceros especiales. Es por microvacío, microcoladas al vacío. Esto es compactación, en este caso este acero Weller, que se ve ahí la diferencia con un acero parecido, pero de colada, ¿no? El tamaño de los pequeños carburos se ve bastante evidente. Esto se parte de polvos en toda una sección de una estequiometría uniforme, y todo esto se hace a temperatura y altas presiones, ¿no? Y se forma como una especie de aceros especiales mediante pulvimetalurgia y con prestaciones mucho mayores, ¿no? Ven acá, las durezas que se pueden obtener son bastante elevadas, ¿no? A 500, 525 grados centígrados son bastante interesantes. Bueno, es un sistema más caro, ¿no? No es el típico sistema para la fabricación de herramientas. Esto ya son con polvos. La química bastante pura, la pureza de la química con la que se parte bastante pura, si se quiere, y es costoso, ¿no? El insumo de la materia prima para hacer estas herramientas. Bien. Acá tienen una curva, esta curva de revenido. Esto cuando hago el tratamiento final, ¿no? Por eso es de revenido. Con qué dureza final me puede quedar la herramienta o el material que estoy trabajando. Esto lo van a ver mucho en los catálogos que les vamos a mostrar de los distintos aceros especiales que van a tener que usar.
y en función de la temperatura que le den del tratamiento, dónde les va a quedar las propiedades. Bien. Bueno, después tenemos deposición física por vapor de nitruro de titanio. Esto lo habrán visto en algunas brocas así de varias herramientas para agujerear y demás. Y Son ese las que tienen como un color medio azul, medio verdoso. No sé cómo se llama. dorado, suele ser dorado. Mira, ¿ves ahí? A ver si Ah, no, alguno entonces en pone- mi vida. Ah, las que son como medio verdosos oscuros también son Puede como ser, ni. puede ser otro elemento de aleación. Ah, También. Acá, bueno, te queda ese color, el nitruro de titanio. Se pone en una atmósfera y se le agrega de 1 a 4 micrómetros. No es mucho ¿cómo es? Lo que se adhiere a la superficie. Y te aumenta mucho reduce el desgaste, ¿no? Eh, no hay tanta fricción. Esto, bueno, salen un poco más caras, eso seguro. Y esta operación, bueno, se realiza en vacío con una cámara donde se tira todo el gas y se hace como una deposición a temperatura, 450 grados centígrados. Esto también se suele ver en la industria. Bueno, tiene el ejemplo de la broca. eh, bueno, moldes para herramientas y demás. Las herramientas, bueno, ahí ven cuando se hace el trabajado en frío. Ahí el TP y todo lo que van a ver de trabajado en frío venía en esta clase, en la clase que va a dar Marcelo. Va a vincular la parte de trabajado en frío con no ferrosos. Pero bueno, en acero también se puede hacer. En algunos aceros se pueden trabajar en frío. Las herramientas, bueno, ahí ven que están sometidas a fricción, a un corte, es un esfuerzo compuesto bastante severo, y bueno, hay que aguantar eso. Y si es en caliente o si es en frío, ustedes, bueno, si son diseñadores de materiales o de herramiental, tienen que saber que le van a agregar a la aleación para que cumpla con las prestaciones que necesita y no se rompa. Para eso, bueno, están estos elementos que conforman los aceros especiales. Bien, les venía diciendo la tabla ANSI, la ANSI, perdón, que vimos hace un rato, donde están todas las clasificaciones de aceros, y puede ser que, no sé, estén en otro país y trabajen con las normas de esa misma localidad. Acá tienen un equivalente a la norma AISI para la Unión Europea, para Alemania, Italia, Francia. Si tienen que buscar algún equivalente, lo pueden ver en esta tabla, ¿no? Como la IRAN acá. ¿Cómo se llama? Cada país tiene su propia nomenclatura y demás. Esto está bueno tenerlo. Así si en algún momento les toca alguna norma DIN o algo de Japón y demás, pueden fijarse en el equivalente. Bueno, ¿alguna duda antes de entrar en aceros inoxidables? ¿Los que no tienen nada son porque es la misma o porque no tienen una equivalencia directa? Los que no tienen nada, Carajo. y puede ser que no tengan una equivalencia. Sí, sí. Ahí van a tener que mandar a hacer composición química. Bueno, eso depende. Si el material lo vas a usar para piezas o para fabricar algo, el lote manden a chispear, se dice, va a hacer una espectrometría de emisión por chispa y ahí pueden sacar. eh, Le va a salir un billete, ¿no? Pero le va a sacar la composición química. Pero bueno, si tienen la suerte de que está en la norma, está en la norma. Bien, ¿alguna otra duda? No, profe. Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos? Bueno, Sí, sí. aceros inoxidables. Ahora vamos a entrar a otra parte ya, y que seguramente algunos tendrán o habrán visto o saben que están en todos lados los aceros inoxidables. ¿Por qué se caracteriza el acero inoxidable? ¿Algunos saben? ¿Qué es un acero inoxidable? ¿Un acero que no se oxida? ¿Está oxidado o no? Está Por eso no oxidado, se, muy por bien. eso no se oxida. Está oxidado. La característica que tiene es que no es como el óxido de hierro, que se pone color marrón, famoso rumbe, y se va deshaciendo y queda feo. No, el óxido de cromo que se forma, tengo que pasar el 10% de cromo para que se forme una película de este óxido. Y tiene la particularidad, ¿no? de
de ser incoloro, ¿no? Y de autorregenerarse. Entonces siempre te queda es un acero con una capa de óxido que se autorregenera hasta ciertos límites, ¿no? O hasta cierta profundidad dentro de la aleación. Si rompo la capa ya es otro cantar ahí. Pero bueno, se entiende que más de un 10% del cromo puedo formar esa capa de óxido estable, es un acero ya oxidado, y me da la propiedad de ser inoxidable. Hay 3 tipos de aceros inoxidables: austeníticos, aceros inoxidables ferríticos y inoxidables martensíticos. Ahí también figura la presencia del níquel. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el níquel. Tiene una propiedad particular que me cambia de esta configuración entre austeníticos, ferríticos y martensíticos. Bien, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, aceros austeníticos. Seguimos con la clasificación ANSI. Más o menos tenemos la serie 300, IC 300, y en menor proporción la serie IC 200. Son los de mayor resistencia a la corrosión y temperatura. No son endurecibles por tratamientos térmicos. Si ustedes dicen acero austenítico, ¿qué les suena? En función de microestructura, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Un acero austenítico, inoxidable. Que tiene mucha composición. Claro. La fase austenítica. Temperatura ambiente. Si ustedes recuerdan, el acero al carbono, la austenita, bajando los 723, ya transforma. ¿No? El acero común. ¿Qué Sí. pasa con la austenita? ¿Transforma o no transforma? La temperatura ambiente no está presente. Claro. Y bueno, acá, ¿qué pasó? Apareció austenita a temperatura ambiente. ¿Y eso a qué se debe? No son magnéticos. Bueno, eso se debe a la presencia del níquel. El níquel estabiliza la austenita a temperatura ambiente. Es decir, me produce ven ahí el diagrama del austenítico. El campo austenítico me lo expande hasta temperatura ambiente. Tengo que tener cuidado con el porcentaje de carbono, no pasarme, sino entro en la presencia de otras fases. Eso ahora lo vamos a ver. Entonces lo que me posibilita tener austenita a temperatura ambiente es la presencia del níquel. Y el cromo, bueno, sí. Una consulta. Ahí, teniendo en cuenta el gráfico que presentó ahí, entonces, en temperatura ambiente, el porcentaje que tiene que haber de presencia de carbono tiene que ser súper chiquito. Sí, ahora lo vas a ver en las tablas. Cuando Perfecto. veamos las composiciones de algunos aceros austeníticos. Ok, listo, gracias. Bien. Bueno, el níquel, la austenita, el níquel no, perdón, la austenita, ¿qué estructura cristalina tenía? Esa solución sólida, intersticial. ¿BSC no era? No. FCC, ¿no? FCC. ¿Y qué particularidad tenía la FCC en cuanto a sistemas? La cantidad de átomos. Aparte, sí, eso está bien. Pero en ¿Que cuanto absorbía a- mucha energía? No sé. Eso sí, bueno, eso está bien. ¿Qué más? En cuanto a direcciones, ¿se acuerdan qué era? ¿Cuál era Sí, la era la parte? que más direcciones tenía. Creo que tenía 12 direcciones. Está bien. Entonces tiene una capacidad plástica mucho mejor que la estructura BCC, por tener sistemas compactos, tanto de direcciones como de planos. Eso le confiere que no, esa particularidad, esa curva que ven ahí son ensayos de Charpy. Esta particularidad de tener esa ductilidad, esos sistemas de deslizamiento, le da la particularidad de no tener una temperatura de transición en los ensayos de Charpy. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo trabajar a bajas temperaturas.
¿no? El ensayo Charpy, como ven ahí, es una sismoide que se hace a distintas temperaturas y se rompe, se deja caer el martillo, da el impacto y te va rompiendo las probetas. Y uno lo que analiza es la forma de falla de la fractura. Si es media vidriosa, se dice que es una fractura frágil, y si tiene como poros, se dice que es una fractura dúctil. Entonces, por ejemplo, ahí en la curva verde, una 0 BSC común, hay una temperatura, hay un punto de temperatura donde falla como frágil, que es lo que se ve hacia la izquierda. Y por encima de esa temperatura falla como dúctil. Por eso me conviene que estar trabajando siempre en ese modo de falla, ¿no? Porque el otro sería como un vidrio, ¿se entiende? En el caso de la FSC no presenta esa particularidad, ese cambio en el tipo de falla. Entonces puedo trabajar a temperaturas mucho más bajas. Por eso se suele usar para todo lo que es la parte de criogenia, se suele usar aceros inoxidables austeníticos. Porque labura bien a baja temperatura, no adquiere fragilidad. ¿Entendieron esto de la parte de tenacidad? El acero BSC, transición dúctil frágil. Trabajo a bajas temperaturas peligroso. Eso explica lo que uno de los problemas que hubo con el Titanic, allá en el Mar del Norte. No estaba muy profundizado todos estos estudios y el frío que hacía allá arriba en el mar del Norte, Cristalizó el todo, plomo, o sea, se cristalizó la todo- estructura. y era como un vaso, ¿viste? Tirarlo y Claro, o ¡pum! sea, en vez de deformarse por el Claro, o golpe, se absorber cristalizó algo, todo. te hizo bodoque. Chocó y te hizo bodoque y Claro, claro. abajo. Bueno, eso se estudió mucho después de todo lo que pasó. Son estudios que arrancaron en el 50 y demás. Bien, eso ténganlo en cuenta, lo de tenacidad. Como cambia de FSC a BSC es importante. Bien, acá lo que les decía, los austeníticos, vieron el diagrama ahí y dijeron el carbono es muy bajo. Ahí tienen algunos porcentajes de la serie IC. Y ven ahí, si miran los porcentajes de carbono, ven que no es muy elevado. No está en un límite. Porque pasa que pueden aparecer otras fases, ¿no? Y los valores de níquel para estabilizar la austenita van más o menos al 10%. Y el cromo, bueno, pasar más del 12% para asegurar que sea inoxidable. Ahí tienen algunas aplicaciones, bueno, industria alimentaria, toda la parte de tubos, calderas, industria química se usa mucho. Acuérdense que es el que mejor resistencia a la corrosión tiene, de los tres que vimos, de los ferríticos y martensíticos. Profe, ¿ese que sería el mínimo valor de carbono? O sea, en el primer caso no, pero por ejemplo ese 0.07 en el 304, que sería el mínimo o el máximo que se puede usar. Dice menor, ¿no? Menor o igual. Verdad. No lo vi, perdón. Claro, menor o O sea igual. que hasta 0,07 se puede usar de carbono, en el 304. Ojo, sí, siempre tengan en cuenta que cuando lean porcentajes siempre hay un rango, ¿no? Es lo mismo que voy un 1020. Puede tener tanto 18, 17 como pasarse 21. Eso siempre es un rango de composición, no es exacto. Cuando ustedes compren una partida de material, va a venir una composición química y van a leer un rango de composición química. Porque no te pueden asegurar exacto tal composición. ¿Se entiende? Siempre tengan en cuenta. Ven ahí el cromo entre 16 y 18. Siempre hay un rango, no es exacto. Bien, ¿qué más? Bueno, acá tienen alguna microestructura de la austenita, un proceso de metalografía y demás. Bien, ferríticos, aceros ferríticos. ¿Qué le dice la palabra ferríticos? No se imaginan. Presencia de ferrita. Presencia de ferrita, bien. Entonces no va a tener níquel este. Este se va a caracterizar por la ausencia de níquel, que en otro caso sí tenía. Bueno, este es de menor resistencia a la corrosión que los austeníticos, son aliados al cromo pero sin níquel, los que les decía. Y no son. Eso me olvidé de preguntar. Bien. Vamos a la austenítica un segundo. Se ha puesto. Bien, no se endurece por tratamientos térmicos. ¿Por qué no se endurece la austenita? El austenítico, por tratamientos térmicos. ¿Qué se imagina?
¿Por qué no se, por qué no se endurece? Claro, ¿por qué no puedo tratar? Yo cuando trato un acero común, ¿qué es lo que cambia en la microestructura o en el diagrama? Se transforma ¿Qué se transforma? la estructura austenítica a medida que baja la temperatura. Está bien, lo que se transforma es la austenita. La austenita es la que hace los cambios de fase. Si enfrío más lento, aparece todo lo que es la fase perlítica, más rápido aparece la vainita, y mucho más rápido aparece la magnesita. Pero la austenita es lo que posibilita las transformaciones. Si no lo puedo tratar, porque ya a temperatura ambiente tengo estabilizada la austenita. No es inestable como en el caso de los aceros al carbono. Eso tengo en cuenta, pues se lo puedo preguntar, si los tengo a mano. ¿Y acá qué pasa? Tampoco son endurecibles por tratamientos térmicos en los ferríticos. ¿Y esto por qué es? Esto tiene otra explicación. ¿Por qué no puedo tratar el ferrítico? En este caso. Transforma la ferrita en un acero común. ¿Se producen cambios? Bueno, no se producen cambios. La austenita lo único que puede transformarse en distintas fases. Si yo tengo ferrita en todo el rango de temperatura, no va a cambiar nada. No voy a poder tratarlo, eso quiero decir. ¿Me siguen? Más o menos. Yo en el diagrama hierro-carbono, la austenita cambia de fase. Va apareciendo la ferrita en borde de grano hasta que la austenita remanente cambia a lo que es la fase perlítica, que es cementita más alfa. Pero alfa no vuelve a cambiar después en otro lado. Una vez que pasa alfa, queda alfa, que es la ferrita. Entonces, si en este diagrama yo ven que tengo alfa en todo el rango de temperaturas, nunca va a cambiar. ¿Se entiende? Ven que en ese también hay el porcentaje de carbono es importante acá. En este alfa está en todo el rango de temperaturas. Entonces no es una fase que transforme. Por eso no puedo hacer tratamientos térmicos ni a los ferríticos ni a los austeníticos. Eso es lo que tienen que entender de por qué no son endurecibles por tratamiento. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, o sea, profe, perdón, no Sí. son endurecibles porque están en toda la temperatura. Si vemos el diagrama modificado por el cromo, Sí. y con bajos porcentajes de carbono, puedo tener alfa en todo el rango de temperaturas. Como se ve ahí. Entonces, nunca va a transformar alfa. Siempre va a ser alfa. No es la austenita. La austenita, acuérdense que es la que transforma todas las otras fases. Si la estabilizo la austenita, como en el caso del austenítico con el níquel, está estabilizada y va a quedar así hasta temperatura ambiente. Esas son las diferencias sustanciales que tienen que tener en la cabeza. Otra diferencia es el magnetismo. Acuérdense, el ferrítico es magnético, el martensítico también, pero la austenita no es magnética. Eso porque la configuración que tiene la celda cristalina y la solución cambia ahí los spin en el número cuántico de la estructura de la aleación. Ojo, eso están desapareados. Como por eso más a nivel subatómico. Pero eso es lo que explica si es magnético o si no es magnético. Bien, ¿me siguen hasta acá con lo de la ferrita? Entonces tenemos aceros inoxidables austeníticos y aceros inoxidables ferríticos. Ferríticos, todo el rango de temperaturas, bajo porcentaje de carbono y tengo que tener porcentajes de cromo. En esto se ve un poco o está resumido, esto que estuvimos hablando, en el diagrama hierro-cromo, ¿no? ¿Se le tildó? Sí, se bajó. Sí, así parece. Esperemos un minuto a ver si retoma. ¿Alguna duda sobre estos puntos, chicos?
Por ahora no. Conceptualmente es hasta que venga Jonah, hasta que vuelva Jonah, ¿qué es por definición un acero especial? Digamos, que es como empezamos la clase. ¿Qué son los aceros especiales? ¿O qué vieron que son los aceros especiales? Puede ser los que tienen hierro, carbono y una aleación más. Son los que tienen una aleación más, además del carbono, correcto. ¿Y por qué se utilizan aceros especiales? Yo escuché que un alumno me preguntaba qué era el de mérito, cuál era la contra, y Jonah con altura dijo plata, ¿no? Eso está claro, digamos. Siempre los aceros especiales van a tener propiedades mejores que los aceros comunes, la salvedad es que van a ser más caros. Y dependiendo del aliante, qué tanto es más caro. Y si quieren asociar a la pregunta que hablamos hoy al principio de la clase, podemos contestar, creo que Ramiro preguntaba por qué cuando yo elegía un acero, por ejemplo, 8640, estaba bien resuelto el ejercicio en la selección de los aceros, pero hubiera preferido que se trate un 1045 o que se elija un 1060. ¿Siguen ahora? No sé si está Ramiro ahí. ¿Se entiende por qué? Sí, por un tema de costo. Por un tema de costo. ¿Entiende el resto de lo que estamos discutiendo acá o no? Es decir, en el parcial habíamos dicho, che, tengo un 1045 que no está tratado, elijo un acero. Y muchos dijeron, hago un temple, si hago un temple y un revenido, o hago un normalizado incluso, pero digo, hago un temple y un revenido del mismo acero. Y la respuesta estaba bien. Ahora, si me dicen, cambio el acero y le pongo un 8640, también está bien la respuesta, con la salvedad que en un caso estoy gastando mucha más plata. Después hay que ver si lo requiere o no la pieza, digamos, pero ya entramos en un gris que es muy difícil de discutir, ¿no? Bueno, entonces, este es el concepto de los aceros especiales. ¿Y por qué utilizamos los aceros especiales? ¿Cuáles son las propiedades que mejoran los aceros especiales? Resistencia a altas temperaturas, bajas temperaturas. Tenacidad. Tenacidad, ¿qué otra más? La corrosión. Corrosión, exactamente. Ahora entramos exactamente a esos aceros, pero digo, ¿qué otro más? Dureza en caliente. Dureza en caliente. Maquinabilidad. Maquinabilidad, excelente. ¿Otra más? Resistencia al desgaste. Resistencia al desgaste, que tiene que ver con dureza y demás. Una más típica, que tiene que ver con el proceso que estábamos hablando desde que empezamos, desde mitad del cuatrimestre más o menos. La templabilidad. Mejora la templabilidad. Y ahí es donde, por ejemplo, Jonah decía, y estaban discutiendo sobre por qué podemos decir que hay aceros especiales que se pueden templar al aire, ¿no? Cuando hasta hoy estábamos viendo que para templar un acero necesitamos una severidad de temple bastante importante, agresiva, que de mínima tenía que hacer aceite o agua o sales, ¿no? ¿Se entienden la diferencia o no? ¿Sí? Yo ahí tengo una duda. ¿Al templarlo al aire va a tardar más? Perdón, no te escuché. Al templarlo al aire va a tardar más en enfriarse. Absolutamente, sí, puede tardar más, sí. Salvo que ¿Cuál es utilices el un aire beneficio? frío. Pero obviamente... Claro, pero por ahí. Sí, va a tardar más, Lauter, va a tardar más seguro. Digamos, Marcelo explicaba mucho mejor que yo lejos el tema este de que cuando uno va templando un acero, vieron que cuando nosotros templamos al agua, uno podía agitar, o el agua, el aceite, o lo que sea, y empezabas a mejorar la severidad en el temple, ¿no? ¿Se acuerdan ahí? Sí. ¿Qué pasa ahí? Sí, ¿Qué es lo que está pasando? De vuelta, Marcelo lo podía explicar mucho mejor que yo, pero ¿qué es lo que pasaba normalmente? Cuando vos tenés un agua estanco, sin movimiento, y vos introducís una pieza, ¿sí?, que está a 800 grados centígrados, lo que pasa es que en el instante que toca el agua empieza a evaporar. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, en el momento que el agua toca los 800 grados de la pieza, empieza a evaporar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que es mucho más o es mucho mejor transferir calor en algo líquido, agua, que en el vapor. ¿No? ¿Lo ven eso? Si uno está agitando, uno está todo el tiempo haciendo contacto de la parte líquida del medio del temple con la pieza templada, a diferencia de si la deja estanco. Bueno, un poco tiene que ver con esto lo que vos decís, Lautaro. Digamos, si yo enfrío con aire, sin duda voy a tardar más que enfriarlo con aceite, con sales o con agua. Pero eso lo que te permite, por ejemplo, tener mucho más control. ¿Ustedes vieron la velocidad de temple que estamos manejando? Es el shock térmico que vos le das con agua, con aceite y demás. O sea, la diferencia de bajar tan rápido la temperatura que lo que hablábamos de hacer un martempering, la clase de templabilidad, mejora todo lo que sea el tema del núcleo con la superficie. Entonces,
evita que la pieza se revire, que pierda medida, todo el tema de fisuras o tensiones internas. Al hacerlo en un medio más violento, todo eso sucede más rápido, entonces todo se propaga más rápido. Al hacerlo en el aire, vos controlás mucho más esa diferencia térmica, digamos, ¿no? Que con aire obtenés la misma estructura que vos obtenías en otro acero con la severidad de temple mucho Y mayor. haciéndolo al aire, ¿puede ser que el temple quede menos quebradizo? ¿O Claro, o eso sea, no va a por variar? ahí. O sea, lo Estás que... cambiando el medio de temple, Lautaro. Digamos, hay un montón de otros factores que tenés que considerar, no solo el medio del temple. Acá lo que estamos tratando de ver es, o que les quede, es que uno, poniendo algún aliante en algún acero, puede lograr hacer un temple con las propiedades de un temple que nosotros normalmente conocemos, ¿sí? Pero con muchísima menos severidad y evitar un montón de conflictos, que es un poco lo que decía Mauro hoy, ¿no? Esta diferencia, este gradiente de temperatura o esta diferencia de dilatación en la pieza y demás, que puede generar fisuras y un montón de otras cuestiones. Puede revirar la pieza si son de espesores delgados. Hay un montón de cuestiones. Obviamente acá no podemos tratar todas y cada una de ellas, sino que lo que queremos es inculcar el concepto general de eso, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué es lo que pasa? Ok. ¿Qué es lo que pasa con lo último que estaban viendo con John antes que se corte? Que son los aceros inoxidables. ¿Qué es lo que pasa con los aceros inoxidables? Están oxidados, como dijeron hoy, pero justamente tienen, uno puede clasificarlos en austenítico, ferrito y martensítico, y lo que tienen es distintos aliantes que lo que hacen es mantener la estructura austenítica, por ejemplo, a temperatura ambiente, que en otra condición no podría estar. Si nosotros tenemos un acero aliado solamente al carbono, ¿sí? Nunca vamos a tener austenita a temperatura ambiente. ¿Lo ven? Entonces, cuando uno puede poner un aliante como el cromo o el níquel, empieza a tener ese tipo de propiedades, ¿no? Y después, nada, en la clasificación de los aceros inoxidables que veíamos recién, están asociados a si son tratables térmicamente o no, qué proporción de carbonos tienen. Hay un valor de 10% de níquel y hasta un 20% de cromo. Hay valores que clasifican a cada uno de los aceros especiales. Y de vuelta, hay algunos que tienen, por ejemplo, la propiedad de poder tratarse térmicamente y otros que no. Por ejemplo, la ferrita. Si ustedes recuerdan la curva que estaba mostrando Jonathan, lo que ven es que en la parte de muy, muy bajo proporción de carbono, lo que pueden ver es que la ferrita va a estar presente en casi todo el rango de temperaturas. Entonces, el estar presente en todo el rango de temperaturas... Sí, perdón. Jonah, perdón chicos, decime. Estoy tratando de suplir tu excelencia, Jonah, pero me es imposible. Te estamos necesitando urgente, no estoy pudiendo sostenerlo. Tranquilo, Jonah, ahora nosotros vemos las filminas que queda y explicamos el TP y no te da problema. No tienen ni datos, no le llegan del cero. Bueno, gente, ahí se comunicó Jonah, dice que se quedó sin internet, sin luz y todo, así que... Y afortunadamente me olvidé mi teléfono abajo y mi mujer atendió el teléfono. Bueno, nada, Maurito, ¿tenés ahí para ver la filmina en lo que quedó? Así por lo menos tratamos de terminar de dar la clase. Sí. Y... Por eso por ahí no, sí, me dijo que no faltaba mucho, que ya prácticamente era explicar el TP, así que si vemos algún concepto más importante lo seguimos y si no... Profe, una consulta. Sí. En los casos de aceros especiales, por lo menos hasta lo que vimos hasta ahora, predominan, digamos, las propiedades plásticas, o queremos más propiedades plásticas que dureza, entonces, ¿no? No.
Vos vas en algunos aceros, de hecho, cuando vos mires las primeras filminas de la presentación de hoy, vas a ver un montón de aliantes que pueden generar otro tipo de propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, vos vas a tener aceros en donde vas a querer tener dureza y el cromo, por ejemplo, es un aliante que le va a dar dureza. Entonces, si vos querés tener una dureza superficial, el cromo es un buen aliante para hacerlo. Y tal vez haya otras propiedades, como por ejemplo el molibdeno y el tungsteno, si no recuerdo mal, que te mejora muchísimo las propiedades de templabilidad. Entonces, si vas a tener una pieza conflictiva y demás, te va a convenir conseguir algún material que tenga tungsteno entre sus aliantes para mejorar la templabilidad. ¿Y dónde lo van a ver eso? Si ustedes ven en las mismas hojas de los aceros que estamos manejando hasta hoy, van a tener una tabla arriba donde tiene la composición química. Y ahí le va a decir si tiene 0,0% de níquel, tanto por ciento de tungsteno, 0,0 de fósforo, silicio. Incluso hay muchos aliantes que son contaminación del acero. No es que nosotros quisiéramos que esté, sino que no lo podemos sacar cuando se obtienen, ¿no? Y cuando ven la banda de templabilidad, que de hecho recién estabas corrigiendo algunos trabajos prácticos, cuando ven las bandas de templabilidad, ¿se acuerdan que teníamos una curva superior y una inferior? Bueno, ¿qué es lo que puede generar esa diferencia? Los aliantes químicos, perdón, la composición química del acero. Puede ser que haga la diferencia entre la banda de abajo y la banda de arriba. Por eso siempre trabajamos en la banda de abajo, porque la banda va a ser representación de un acero, pero no necesariamente del acero que yo compre. ¿Sí? Va a ser la receta del acero, pero no necesariamente el acero que yo compre. Eso se entiende, ¿no? Ok. Che, ¿tenés Sí, ahí, Maurito, o no? necesitas tener, Perdón. o sea, vos tomás el menor porque necesitas tener margen por si viene con más de lo que vos necesitas o no. Exactamente. Así Vos vas que- a trabajar debajo porque vas a estar considerando un factor de seguridad que es lo que te da el fabricante de ese acero, que de mínima vas a tener esas propiedades. En ese caso, fundamentalmente es la dureza, ¿no? Pero bueno, acá lo que está mostrando Maurito es cómo quedaron. Fíjense. ¿Dónde había quedado? En Martensíticos, ¿no? Era lo que estaba viendo. Sí, creo que sí. Corríjame. Pero bueno, Sí, vayamos de eso. mirando los ferríticos. Había quedado en el diagrama de hierro cromo, creo. En el de ferríticos, este. Acá. Sí, ahí está. Sí, ese. Bien. Bueno, en todos los casos van a ver lo mismo. Fíjense que acá es un poco cómo empieza a deformar el diagrama de hierro cromo. Bueno, ahí no estamos yendo. Si no, dejalo que estamos ahí, Maurito, no pasa nada. Perdón la desprolijidad, chicos, ¿no? Pero bueno, en la virtualidad tenemos estos inconvenientes. Bueno, de vuelta, en todos los casos va a ser lo mismo, lo que nos va a cambiar va a ser el tipo de gráfico, pero fíjense en la curva hacia la izquierda donde ustedes tienen para ciertas temperaturas qué cantidad de cromo puede tener y qué estructura van a tener a ciertas temperaturas. Por ejemplo, si nosotros nos cruzamos con muy, muy bajo porcentaje de carbono y muy, muy bajo porcentaje de cromo, lo que vamos a tener, no sé, por encima de los 850 grados es una estructura FCC. ¿Lo ven? Sin embargo, cuando me empieza a incorporar la cantidad de cromo, no sé, seamos drásticos, vayámonos al 60%, lo que vamos a ver es que vamos a tener para esa temperatura una estructura BCC, que literalmente es la ferrita. Empiezan a ver cómo empieza a jugar, y esto es lo que hablábamos hoy al principio, en función de qué cantidad de cromo tiene, va a ser la estructura que va a ir teniendo, ¿no? Y el costado es algo parecido, pero con el porcentaje de cromo para cierta temperatura, ¿qué estructura tiene? Fíjense que tenemos carbono. la tenita. Cambia el contenido de carbono en baja proporción, como amplía la zona de austenita a esa temperatura. Entonces amplía el contenido de cromo que necesita para ser ferrítico, digamos, ¿no? Para estar fuera de la parte austenítica y ser BCC ferrítico.
que Ok. Digo, por ejemplo, lo que decía recién Jonah, si yo quiero tener la propiedad del magnetismo en el acero, entonces me voy a tener que alejar o tengo que ir incorporando mucho más cromo para salir de la zona de la austenita. ¿Sí? ¿Lo ven? Digamos, esto es simple, tampoco van a, no, digo, no es que necesitamos entender, conocer esto de memoria, sino poder ubicarnos en las curvas. ¿Sí? No mucho más que eso. Pero que perdón, el lo que ferrítico y cambia, el sí, austenítico no variaba en que uno tenía mayor cantidad de... ¿Para qué lo perdí? ¿De níquel? Sí. claro, acá estamos comparando con el cromo. Ah, también varía en el cromo. Exactamente, acá lo que varía mucho más en la propiedad de que obtener austenítico o ferrítico es la proporción del cromo con también el nivel de aleación del carbono. Fíjense que al poco contenido de carbono, lo que pasa con el cromo es que forma carburos con el cromo. Entonces, endurece cierta parte de la austenita. Entonces, cambia un poco el contenido que necesita de cromo para seguir perteneciendo a esa fase. Ahora ya ha superado mucho más de cromo y bueno, ya por más que forme carburos o demás, lo que obtiene es una estructura ferrítica a esa temperatura, o sea, es estable a esa temperatura la ferrita. Entonces, Profe, disculpe, ¿puedo hacer una consulta? sí, Por ejemplo, en los gráficos, por ejemplo el de la derecha, se supone que el 15% de cromo que contiene, que la tenemos presente en dos temperaturas. no entiendo lo de dos temperaturas. Por ejemplo, Acá o acá. claro, Después de la eso. curva, no, lo que habla es dentro de la curva. Ah, bien. Pero ustedes tienen, ahí está la temperatura. Sí, De la hecho, temperatura fíjense, solita de costado, pero claro. no es que toca acá o acá, sino que dentro de todo este rango de temperatura, o sea, si yo me muevo en el gráfico, o sea, mi material tiene 15% de cromo, listo, no me muevo, y tiene 0,2% de carbono, listo, no me muevo de esta zona, yo lo que varío acá va a ser la temperatura. Cuando yo lo supero los 850 grados, la estructura que obtengo va a ser austenita. Voy a seguir aumentando la temperatura, seguir aumentando hasta los 1230 grados, y a partir de ese punto ya vuelvo a obtener una estructura ferrítica. ¿Por qué? Porque ese contenido de cromo con el carbono a esa temperatura sigue siendo ferrita. Así hasta los 1480 grados que supero esto y ya es líquido, o sea, ya cambia a otra fase. No Que es ni un poco lo que estamos viendo en la curva de al lado, ¿no? ni ferrita, exactamente, es lo mismo. Nada más que acá lo que me varía, o sea, lo que muestra son la variación de esta curva en base al contenido de carbono que tenga la aleación. Recuerden siempre que un acero especial es un acero que tiene un aliante además del carbono. Entonces el carbono también es un aliante que cambia las propiedades. Fíjense que sería un 1045, ¿no? 0,40% de carbono sería un 1040. Solo. Bueno, sigamos a ver qué sigue, Maurito. Cromo. Esa es parte del TPS, justo es un ejercicio. Tenemos los martensíticos, es la serie 400, la 410, 420, 440. Son de menor resistencia a la corrosión que los austeníticos, o sea, la fase martensítica presenta menos propiedades anticorrosión, o sea, ¿por qué? Por la capa del óxido que se genera. Esta es mucho menor y o sea, son muy buenos, digamos, ¿no? Comparado con un hierro sin aliante, pero mucho menor que los austeníticos en comparación. Son aliados al cromo y algo de carbono. Este es 0,12 hasta 1%. Y la diferencia con los anteriores es que son templables y endurecibles por tratamientos térmicos, logrando martensita. O sea, como habla de martensíticos y habla de lograr la estructura martensítica, lo que voy a obtener es mediante un tratamiento térmico. No puedo obtener un ferrítico o un austenítico como lo que veíamos, que no eran tratables
por tratamientos térmicos. ¿Por qué? Porque no varío nada aplicándole temperatura o no. Ahora, en cambio, esto sí. O sea, yo le hago un tratamiento térmico, le reduzco la temperatura más rápido, entonces logro la estructura martensítica que no sería estable a temperatura ambiente. Entonces, por eso lo trato por tratamiento térmico. Y estos son magnéticos. Una característica para diferenciarlo de los austeníticos. Acá vemos uno de este, que sigue siendo muy similar al anterior, digamos. Nada más que lo que voy a hacer es, en la fase austenita, aplicarle tratamiento térmico y, reducir mucho la temperatura en esa zona. Fíjense que 15% de cromo y 0,5 de carbono. Sería una adentro de estas curvas, vendría a ser. Ya mucho más, o sea, la ferrita, yo no la puedo tratar térmicamente, pues si ya ferrita ya es estable. Yo le reduzco rápido la temperatura y sigue siendo ferrita. Ahora, si yo tenía austenita, yo reduzco rápido la temperatura y cambia de austenita a martensita. Entonces, por eso tengo que estar dentro de este rango con poco contenido de cromo. ¿Queda claro eso? ¿Se ve? ¿O se entiende el concepto de la parte del temple era austenizar la pieza? O sea, si yo tengo ferrita, o sea, con un grado, por ejemplo, arriba de un 20% de cromo, nunca voy a obtener un martensítico porque no lo puedo tratar térmicamente. ¿De dónde sale? De que tengo ferrita estable. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sigue. Hierro cromo, el bucle de gamma se expande a la derecha, aumentando el contenido de carbono de la aleación. El carbono favorece la formación de fase gamma, o austenítica. Es lo que hablábamos hace un rato. Influencia del contenido de cromo ante la acción corrosiva del ácido nítrico al 33%, donde hay una pérdida relativa de peso. O sea, esto, si el ácido nítrico está hirviendo, ¿cómo cambia el contenido de carbono que necesito para absorber la pérdida de peso? Si está a 15 grados, necesito... Y básicamente es el ataque químico justamente del ácido nítrico, ¿no? Al acero inoxidable. Ese es un poco el planteo de lo que dice es, si voy a tener que trabajar a ciertas temperaturas, qué sé yo, por ejemplo 80 grados centígrados que se ve ahí, bueno, entonces tienen que tener esa consideración de que el ácido nítrico puede estar atacando o logrando una pérdida de peso relativa en función del ataque, ¿no? Exactamente. Y bueno, y hay ejemplos. Se usa moldes para plástico, o sea, mucho avance de tecnología en lo que es molde para plástico por el tema de la indeformabilidad, de que no sean magnéticos. Perdón. Sí, de la oxidación, de cuando uno necesita una superficie extremadamente pulida, entonces cuando requiere de que perdure en el tiempo una superficie pulida, se me ocurre el del teléfono ahí, bueno, entonces tenemos que asegurarnos de que nunca tenga un ataque de agua, ¿no? De una oxidación, porque la oxidación lo que va a hacer es esos puntitos en el molde que después va a generar que uno te vuelva loco puliéndolo y demás, ¿no? Muy moderno este molde, por sobre todo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bien. Acá un poco cuáles son las series. Sí, acá lo que está, incluso pueden comparar lo que hablábamos hoy de la composición, ¿no? Fíjense el porcentaje de carbono, de silicio, ¿sí? Cromo. Y acá, siempre para los parciales o para la GP y demás, hay una ayuda de qué serie más o menos se adapta para lo que buscamos, ¿no? Después están las tablas de los aceros especiales específicos, le dimos 4 o 5, y de ahí ustedes tienen que buscar cuál más se machea con el acero, o con la pieza que nosotros le solicitamos. Hay algunos que, bueno, no elegí la serie 410, pero elegí una 420, y bueno, puede estar bien o mal, pero o sea,
no sale del concepto. Ahora, por ahí elegir un acero, no sé, austenítico, por ahí cambia mucho las propiedades, ¿no? Por ahí logro buena dureza o demás, pero se utiliza como guía mucho más eficiente por ahí un martensítico, que lo nombra acá. Por eso estas son las tablas que ustedes tienen que lograr buscar cuando definan cierto criterio. Y después acá un poco a modo de comentario que como ha crecido mucho en países el tema de los aceros especiales, digamos, ¿no? La tecnología para dar piezas mucho más específicas, donde requiere mayor exigencia, o reducir pesos y demás, entonces se logran aceros especiales de diseño. Ahora, en Argentina, obviamente nosotros por ahí, de todas estas series, todos estos aceros especiales que hay, vas a comprar, no sé, el arcadito de acero especial y solamente tienen 4 o 5 estilos de aceros especiales. No crean que hay todas las series que hay, no se da. Entonces, bueno, después uno entre esas series con criterio, uno puede llegar a obtener la pieza que necesita, ¿no? Y bueno, esto es más de lo mismo. Bien, ¿alguna duda antes de cerrar el PowerPoint? Bien. ¿Se entendió, gente? ¿Quedó más o menos el concepto de los aceros, por lo menos los inoxidables, esta última parte? Sí, fundamentalmente lo que tienen que considerar, tener claro, es que en los aceros inoxidables va a predominar, y en una cantidad importante, lo que tiene que ver con el cromo y el níquel en algún caso, ¿no? A diferencia de por ahí los aceros especiales. Nada, lo que pasa es que el acero inoxidable uno está mucho más familiarizado con los aceros inoxidables que con el resto de los aceros especiales. Pero bueno, nada. ¿Hay algo para mostrar el TP, Maurito? ¿Lo vemos o...? Sí, a ver. Voy a mostrar dónde estaba hecho. Acá las tablas son 5 aceros, el Dievar, el K245F, K329. Seguís mostrando la pantalla, ¿eh? Sí, todavía no lo cambié. Bueno, la primera recomendación para hacer el TP de hoy es, en el aula hay un par de aceros especiales, ¿sí? La recomendación es lean las tablas, la hoja técnica del acero, busquen cuál es el uso común de ese tipo de acero, cuáles son las propiedades y demás, y después van respondiendo el trabajo práctico en función de lo que van leyendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, no sé, te dicen, che, bueno, vamos a hacer una matriz bueno, lean las distintas alternativas que tienen de aceros especiales y en función de eso lo van resolviendo. Digo, no salgan a resolver el trabajo práctico con otros aceros especiales que no sean los que nosotros estamos poniendo en el aula. ¿Se entiende? No. A ver, voy a abrir una de las tablas. Supongan que para el 1... tendría que haber compartido pantalla. Bueno, para el 1, no sé, por ejemplo, el Dievar, abrí la tabla del Dievar. Acá, si ven la tabla, en algunas cosas dice aplicaciones de trabajo en caliente, fatiga térmica, mejora el rendimiento de utillaje, o sea, les da como series de explicaciones. Pero vamos a mostrar primero una tabla. Antes que el TP vamos. Vamos a mostrar una de las tablas de los aceros. O sea, fíjense, acá, después vamos a ver en algunos de los puntos del TP, pero siempre tiene que venir a ver para qué se usa el Dievar, ¿no? Dice el Dievar es un acero de alto rendimiento para aplicaciones de trabajo en caliente, aliado al cromo, molibdeno, vanadio, que aporta una gran resistencia contra la fatiga térmica,
roturas, resistencia al desgaste en caliente y la deformación plástica. Entonces se caracteriza por excelente tenacidad y utilidad en todas las direcciones, buena resistencia al revenido, resistencia a alta temperatura, excelente templabilidad, buena estabilidad dimensional durante el tratamiento térmico y operación al recubrimiento. O sea, lean esas especificaciones, las aplicaciones que tiene, y bueno, si justo le pide que tal acero cumpla con ciertas condiciones que acá le aclara, elegimos para este caso el acero Dieva. Fíjense que ahí arriba decía aplicaciones, ¿no? Fíjense que este acero puntual dice que para trabajo en gradiente, principalmente aplicaciones de fundición y demás, ¿no? Moldes para fundición, matrices para extrusión. Entonces, si te dicen, es una matriz de extrusión y necesita tal dureza, y bueno, esto puede aplicar para ese tipo de aceros. O otro de las 4 tablas más que hay. Después, bueno, propiedades, o sea, cuando le decimos en el TP, realizar esquema de los mismos, indicar los tratamientos térmicos que me aseguren una dureza, determinar sus propiedades mecánicas generales, particulares, etcétera, etcétera, es todo lo que sea de acá, o sea, ir seleccionando, o sea, no pongan, le copio esta parte y pego, sino que, bueno, la parte, no sé, y yo utilicé, la temperatura de prueba era, no sé, a 400 grados, entonces me dan estas propiedades. Porque a veces copian y pegan esto, por ejemplo, y ¿cuál es? ¿A 20 grados, 400 grados, 600? O sea, tengan en consideración que lo estamos leyendo y tenemos que saber bien concreto y preciso cuáles son las propiedades o cuál es el tratamiento térmico. Todo lo van a encontrar acá. Y se pueden encontrar en otros aceros muchas veces tienen 2 revenidos, que por ahí no están acostumbrados hasta hoy. Bueno. La dureza, fíjense, o sea, si eligen 44, ¿cuáles van a ser las otras propiedades? Si eligen 48, ¿cuáles son las otras propiedades? No copien y peguen. Bueno, las propiedades mecánicas son estas. Pero ahí está mal, digamos, ¿no? Porque ¿cuál C es? Es esta, es esta, es esta. O sea, tienen que indicar, o sea, tienen que dar como una conclusión o identificar bien en qué propiedad llegan, digamos, ¿no? Porque después, por ejemplo, en el revenido, depende de la temperatura, van a seleccionar cierta curva. Entonces, cierta curva va a tener un nivel de dureza distinto del otro. El temple, o sea, a qué temperaturas hacen el temple, el revenido, el normalizado, todo tiene que indicar. Y bueno, después todo lo que miren acá, curva CCT, tenemos todas las velocidades de enfriamiento, qué nivel de dureza tiene, cuánto es los segundos que tarda, o sea, lo que veíamos en las curvas CCT. Para la templabilidad, acá el revenido, tamaño de grano, dureza, austenita retenida, datos que por ahí los hemos mencionado, pero bueno, o sea, sepan que después cuando uno ve estas tablas completas, todo eso está. Fíjense que acá le explica revenido entre 500 y 550 grados, resultará una tenacidad más baja, y acá nosotros tenemos que tener siempre cuidado en esta zona, que es la dureza por secundaria. Por dureza secundaria, que da mucha fragilidad de revenido. O sea, si bien acá me baja la dureza, pero a esa temperatura adquiero una dureza superior, esta es mala porque le da mucha fragilidad para nuestra martencita revenida. O sea, Claro, casi que puede tener martencita. ¿Qué es lo normal que pase? Yo a menor temperatura de revenido, más dureza, ¿no? Eso lo recuerdan. Bueno, lo que está mostrando ahí Maurito es que en este caso, no sé, entre 500 y 550, tendríamos una dureza mayor, por ejemplo, que los 350 grados, que no sería lo que normalmente estamos viendo nosotros, pero que bueno, no es conveniente laburar en esa dureza, a esa temperatura revenido, porque justamente tiene la fragilidad esa que muestra, ¿no?
Acá le habla de los medios de enfriamiento. Fíjense, gas de alta atmósfera, vacío, baño de mar temple, de sales. Cada uno una temperatura distinta y entonces cada una de esas temperaturas va a dar el nivel de dureza. Cambios dimensionales. Esto es lo que nosotros le comentamos en teoría y acá relativamente se da, digamos, ¿no? O sea, cambios dimensionales durante el temple revenido. Fíjense que acá una tolerancia mínima del 0,3% a fin de contar con unos niveles de distorsión aceptables. O sea, todo esto cuando vamos a piezas reales hay que contemplarlo, digamos. Nosotros acá no le pedimos, pero sí como que se lo mencionamos de que a veces, bueno, ¿por qué utilizo tal acero? No lo puedo hacer por condiciones de proceso. Nitruración y carburación. Esto eran los baños tipo de titanio, de nitrurado que se hace en la superficie, para el tema de moldes. Acá el mecanizado, o sea, cómo recomienda mecanizar esta pieza luego de hacer determinados tratamientos. Torneado, fresado, taladrar, todo, qué broca tengo que utilizar. Todo eso para allá, para mecanizar. Para soldadura, todo lo que tenemos que tener en cuenta, la temperatura, la dureza que pierde, realizado por electroerosión y bueno, fundamentos. Pero bien, ¿alguna duda con la tabla? Leer la tabla. Bien. Bueno, entonces vamos al TP. Que ya haber explicado la tabla es más de lo mismo. Sí, ahora el ejercicio es ver qué pieza nos piden, teniendo claro cuál es la pieza, qué propiedad necesitamos, y ahí vayan leyendo la hoja técnica del acero y vayan. Claro, ¿ves? Acá, o sea, tener en cuenta madriles para agujereadora, ir a las tablas de aceros inoxidables, a algunos martensíticos, ferríticos, austeníticos, más o menos alguno de ellos, y compararlo con las tablas de los aceros que nosotros le dijimos. Y después, bueno, este dato va a ser cuando entren en la dureza que adquiere ese material. En la curva de revenido, en la curva que ustedes deseen. Después acá, extrusión de piezas de cobre, temperatura de trabajo, o sea, fíjense que es una temperatura de trabajo alta, entonces van a necesitar, en el cuadrito que nosotros teníamos de propiedades, siempre buscábamos 2 o 3. Entonces, bueno, esta por ahí es una de las importantes porque va a trabajar en caliente. Entonces, si yo tengo que revenir, y lo revengo a 500 grados, fíjense que va a estar a una temperatura de trabajo de 650 grados, que voy a perder el revenido que yo le haga. Entonces, voy a tener que tener este criterio para elegir un material revenido a bajas temperaturas, ¿no? Es algo parecido al parcial, en la primera parte, digamos. Exactamente, es el criterio. Buscamos que Esto es más fácil, ¿no? Porque la ficha técnica del material ya te dice tiene mucho más usos, propiedades. Entonces acá lo que tienen que ir haciendo es investigando un poco las distintas fichas que tenemos de distintos aceros y haciendo encuadrar con las piezas. En los otros casos ustedes tenían que elegir el acero, digamos. Acá el abanico es mucho más acotado. Claro, y eso sí, ven acá, 650 grados están al cabo de 15 minutos. Y acá dice determina un tratamiento térmico más conveniente. Entonces, ahí es lo que tienen que pensar con esta temperatura de trabajo. Y prestaciones finales, compare las propiedades de trabajo, es según el acero que hayan elegido. Acá les dice acero inoxidable, para condiciones de trabajo criogénicas. ¿Criogénicas qué sería? A bajas temperaturas. Muy bajas temperaturas, extremadamente bajas, nitrógeno líquido, menos 100 y pico de grados era. ¿No?
entonces le pide propiedades mecánicas generales y particulares a bajas temperaturas. O sea, a la tabla de la operación de trabajo, que trabajen a muy bajas temperaturas y no pierdan condiciones de tenacidad, por ejemplo, ¿no? Que al congelar un acero probablemente pierda la tenacidad y se fragilice. Bueno, tengo que buscar un acero que a esas temperaturas no tenga esa condición. Después en el 4, estime el porcentaje de cromo y carbono de 12 aleaciones. Una inoxidable, para que pueda ser tratado térmicamente. ¿Qué estructura debería tener para ser tratado térmicamente? Martensítica. Martensita. Pero, ¿qué estructura debería tener? FCC. Para poder ser martensita después. FCC. FCC o austenita. Austenita y bajar la temperatura. Exactamente, o sea, una debería estar del lado de la austenita y otro que presente una fase ferrítica en todo el rango de temperatura. Entonces, es más o menos lo que yo les explicaba. Os recomiendo un material, acá una matriz de extrusión en caliente. Temperatura de trabajo, casi 500 grados. Tener en cuenta eso. Todos me van a decir qué acero, qué propiedades, cuáles son las propiedades fundamentales que ustedes eligieron. O sea, resistencia en caliente, resistencia al desgaste, porque es una matriz, entonces son esos dos los conceptos por ahí mayores, alta dureza. Eso es lo que tienen que explicar. No poner un acero y pongo un número ahí, nada, no. Tiene que haber una especie de feedback. Y que a veces es un concepto que dice, este acero sirve para X pieza. Entonces, eso por ahí es parte de la justificación. Seleccionar un material idóneo para cuchillas utilizadas en descortezado y troceado de maderas. Acá les da las propiedades fundamentales. Determinar resistencia. Pensé que estaba. ¿Cuál es la resistencia? O sea, qué propiedades necesita la resistencia y los tratamientos térmicos que aseguren esta dureza. Hacer el esquema de los mismos, ya saben cuáles. ¿Alguna duda? ¿Algo no se haya entendido? No. Está bastante claro el tema que, bueno, después es el criterio, pero son 5 tablas, o sea, no hay que salir mucho de esos 5 aceros. No hay que salir, digamos. Está todo para que lo puedan resolver con esas 5 tablas. Bien. Cortamos acá, entonces, se van a hacer los TPs. 21 a 40, recuerden la actividad. Si escucharon la clase, más que sencilla. 15 minutos. Sí, de vuelta. Piensen que acá no, digamos, no hay un valor, ¿sí? Exacto. Esto es más de criterio. Entonces, pueden haber 2 aceros que están cerca de una solución y tal vez cualquiera de los dos sea la solución. Entonces, tal vez un grupo elige un acero, otro grupo elige otro acero y ambos estén bien, ¿no? Se entiende un poco lo que es criterio. Y completo, o sea, con completo, no pongo Claro, la foto del acero Dievar y pongo el Dievar, no. O sea, exacto, Maurito, explique. perdón. Es justamente eso, digamos, cuando eligen un acero tienen que tener una justificación. Te diría más, hasta si hay un acero que no está muy bien seleccionado, pero la justificación está bien porque definen el tratamiento, porque tiene las propiedades y demás, hasta es muy probable que esté bien criteriosamente elegido. Puso tal acero que marchaba, o sea, que era el correcto, pero no puso ninguna dureza, o me puso 3 durezas, y yo qué sé cuál es. No me da. ¿Entendió? Perfecto. Sí, profe. Sí. Profe, ¿el TP ya está en la plataforma? Sí, Sí, está en la parte de TP de aceros especiales. Clase 8. Sí, ahí dice TP aceros especiales. A ver si está. TP8 aceros especiales, sí. Está abajo, o sea, están las 5 tablas y el TP. Ok, lo vi, gracias, profe.
Bien. Bueno, gracias, profe. Buenas Retirarse, clases. seguimos acá en esta reunión por si se les presenta alguna duda. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Gracias, chicos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Genial, muchas gracias. Perdón, re rompequino.